Bueno, Paola, ¿cuál es la historia de su invitado, de Felipe III Florian Rodríguez? Pues mire, Juan Pablo, es una historia de un trabajador que estuvo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero fue diagnosticado con esclerosis múltiple en el año 2017. A la par que luchaba con esta enfermedad, pues comenzó una batalla legal contra esta entidad, contra el ICBF, porque primero pues no le renovaron el contrato, él estaba como independiente y pues esto aún sabiendo que estaba enfermo, que su condición de salud era adversa. Luego empezó a demandar a la entidad y pues logró que lo reintegraran, pero ahí no se arreglaron las cosas, sino que empezó un tortuoso camino porque lo pusieron a hacer cosas que que lo afectaban, digamos, en su salud y esto lo certificaron sus médicos, pero digamos, dejemos mejor que sea él mismo quien nos cuente más detalles sobre esta batalla, esta lucha que ha tenido que enfrentar Felipe contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que lo reintegren y además para que le paguen el sueldo, porque además le quedaron debiendo 9 meses de salario. Felipe, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y bueno, rápidamente cuéntenos cuál es su situación. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, no, como lo dijiste, la situación mía pues con el ICBF es que ellos, en vista de mi enfermedad, me asignaron unas actividades que no eran viables médicamente para mi realización. Todo esto con el único fin pues de quitarme mi contrato y de incumplir pues un fallo de tutela que me protegía de estabilidad laboral reforzada del 2016. Ha sido un poco compleja la situación, ya que el ICBF pues, no canceló mis salarios desde hace un año aproximadamente, me deben pues un dinero importante y además pues todo este proceso que he llevado eh, ha sido muy complejo para mi enfermedad y pues para mi familia, para todos. Precisamente hoy, Andrea, hoy tuve una audiencia porque el ICBF ha venido argumentando incumplir mi contrato. Pero hoy en la audiencia que tuve esta mañana con el ICBF me cerraron el proceso y lo archivaron. Entonces, pues mi pregunta es, si ellos han venido, eh, Paola, si ellos han venido diciendo y argumentando que yo incumplí, hoy me, pues me liberaron de ese incumplimiento, lo cual esa justificación del ICBF pues se cae completamente. Entonces, Sí. pues hoy estoy esperando mi reintegro inmediato y pues el pago de mis salarios. Sí, precisamente Felipe, pues a raíz de que a usted le pusieron a hacer otras cosas que lo afectaban en su salud, el ICBF empezó a decir que usted no estaba haciendo su trabajo, le incumplió con los pagos y le devolvía las cuentas de cobro cuando usted las pasaba. Esto hizo que se iniciara un proceso sancionatorio que es el que hoy termina. ¿Qué va a pasar entonces ahora, después de que el ICBF reconoce entonces que hay que archivar este proceso? Bueno, pues yo continuaré. Yo esperaré que el ICBF se comunique conmigo y pues lleguemos a un acuerdo porque ha sido muy tortuoso esto de los jueces y las tutelas. O sea, no creo que sea ni conveniente para ellos ni para mí continuar en este proceso. Simplemente no cumplí mi contrato y al cumplir mi contrato, pues todo el argumento que tiene el ICBF, pues se cae. Tienen que reintegrarme y tienen que pagarme el salario o los salarios que me deben. Esa es mi De, solicitud. de alguna manera, Felipe, la condición de salud que usted padece afecta su desempeño en lo que estaba realizando con el ICBF, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No, Juan Pablo. Yo soy arquitecto y venía trabajando con el ICBF desde el 2014. Todo comenzó cuando el ICBF, en vista de mi situación y del fallo de tutela que seguramente no acogieron de la mejor manera, me colocan o me solicitan realizar una sola actividad que era pues, la de liquidar contratos y entrar a archivos con papelería de largo almacenaje, o sea, labores que no estaban ni acordes a mi experiencia laboral ni acordes a mi enfermedad. Entonces, a ver, yo siempre pongo este ejemplo, es como si a una persona en silla de ruedas la pusieran a correr 100 metros planos. Básicamente es eso, o sea, ellos buscan una forma una que era imposible para yo realizar, porque mi médico especialista así me lo exigió, así me lo Ujú. recomendaba. Y el ICBF pues nunca hizo caso a los llamados reiterativos que hacía. Y yo, oiga,
¿cómo me van a poner a hacer esto? Yo no puedo hacer esto. O sea, mire lo que dice mi médico. Pero además lo que le Y lo que asignaron, hace, lo que le asignaron era distinto a lo que usted estaba haciendo antes. sí, sí, correcto. Y además que el fallo de tutela lo que decía es que debían reintegrarme en las mismas o superiores Pero condiciones. venga, entonces yo se lo voy a preguntar de Y frente, además se Felipe. enfermó por eso, por hacer Felipe, eso. con ese contrato, con ese cambio de funciones y teniendo en cuenta su condición médica, ¿usted cree que lo que buscaron fue aburrirlo para que se fuera? No, sin duda, sin duda, sin duda, y todo está dado así. Eh, eso lo he venido diciendo igual en otros fallos, en otras tutelas que he interpuesto. Yo no incumplí, yo simplemente le pedí al ICBF que me hiciera caso o hiciera caso a las recomendaciones médicas y que me colocara a hacer unas actividades acordes a mi estado de salud o a mi enfermedad. Entonces, pues el ICBF al negarse a ello, pues no queda más que esta entidad del gobierno, pues lo único que quiso fue aburrirme y buscarme un incumplimiento. Pero fíjate, hoy el mismo ICBF reconoce que yo no incumplí en la audiencia de hoy a las 8:30 de la mañana. Mm. Entonces, Y usted tiene, es insólito esto. si usted nos decía que este fallo o esta decisión en esta audiencia, pues lo que generará es que lo tienen que reintegrar y le tienen que pagar el sueldo que no le pagaron más unas indemnizaciones, ¿es así? Pues sí, eso recomienda mi abogado. Pues he tenido la fortuna de contar con un apoyo jurídico para esto. Y eso es lo que me recomienda, que deben de reintegrarme, porque deben, ya que no incumplí, porque ya ellos demostraron que yo no incumplí, deben reintegrarme inmediatamente, deben cancelarme todos los salarios atrasados que no me pagaron como contratista, y pues además se revisará la posibilidad de ver pues el grave prejuicio el grave prejuicio que me causaron, a ver pues de qué manera puede, aunque mira, mi intención realmente no es ni económica, mi intención es de justicia, es de poder tener una respuesta de... Sí. Felipe, usted dice que entonces hay un fallo de tutela que lo favorece, pero por su parte acaba de tener esta audiencia con el ICBF que fue en contra suya. ¿Qué caminos legales le quedan o a qué autoridad usted piensa recurrir, ya que aquí estamos hablando que usted fue despedido según sus pruebas sin justa causa en medio de una enfermedad muy complicada? No, Andrea, la audiencia de hoy fue a mi favor. Aunque el ICBF se negó a darle la razón. Claro, el ICBF justificó mi incumplimiento durante un año largo de todo este proceso, pero hoy ratificó que yo no incumplí, o sea que yo cumplí, porque archivaron mi proceso de incumplimiento. Entonces todo ese argumento que tenían durante todo este tiempo, pues se les cae, porque ellos le decían a los jueces, no, es que este man incumplió, por tanto, pues vamos a contratar. Entonces, si hoy ¿Ahora me qué dicen sigue entonces? bueno, pues yo esperaría pues tener una conversación con el ICBF, de hecho esperaba que hoy pudieran estar aquí al aire conmigo, de poder saber si cumplí, pues reintégreme. Y evitémonos el tortuoso camino jurídico de tutelas, de jueces, de magistrados, porque es que eso es muy desgastante. Y la verdad... Pues precisamente quería preguntarle eso a Paola. Paola, nosotros invitamos al ICBF para que nos acompañara. Sí, Juan Pablo, y también les hemos insistido en que nos pasen una respuesta, si sea escrita, como un pronunciamiento sobre este caso, pero desafortunadamente no lo hemos conseguido. Y además, vea, Juan Pablo, también está el decreto 2011 del año 2017 que dice que las entidades públicas tienen de 1.000 funcionarios de planta libre, tienen que tener al menos un 2% de personas en condición de discapacidad. Entonces, digamos que también estarían incumpliendo el ICBF con esta norma que es del propio gobierno, en este caso de Felipe, si no lo reintegran y además al no haberle renovado el contrato en el año 2019. Pues Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Insistiremos en tener una respuesta de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre su situación, porque entendemos lo que pasa y sobre todo, pues, consideramos que en medio de una situación clínica de salud como la que usted atraviesa, pues, es también cuestión de humanidad. Gracias, Felipe Florian, por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo. Hacemos una pausa, regresamos y alístese porque viene
Otro twist. ¿Un twist más? No, 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 y una buena noticia, porque con historias como esta a veces tenemos la posibilidad de contar buenas conclusiones y en instantes Andrea nos va a contar una buena noticia. Ya volvemos.